Roma despierta con un aire pesado en los idus de marzo del 44 a.C. Las calles empedradas resuenan con el murmullo de los ciudadanos, quienes entre susurros hablan del destino que se cierne sobre su líder. Julio César, el hombre que ha conquistado la Galia, vencido a Pompeyo y transformado la República en su dominio personal, se levanta con el peso de la inquietud en su pecho. La noche anterior, su esposa Calpurnia ha sido atormentada por visiones de su muerte. En sus sueños, veía la sangre de César brotar de su cuerpo como una fuente, mientras los senadores se bañaban en ella. Desesperada, le suplica que no salga, que escuche las advertencias de los augures, quienes han encontrado presagios oscuros en las entrañas de los sacrificios. Sin embargo, César es un hombre de ambición inquebrantable y de orgullo feroz. Desprecia la idea de que su destino pueda ser dictado por sueños o supersticiones. Se burla de los augures y de Calpurnia, pero por un momento, la duda lo asalta. Es entonces cuando su viejo amigo y confidente, Décimo Bruto, un hombre en quien confía ciegamente, se presenta en su casa. Con voz calmada pero persuasiva, lo ridiculiza con suavidad. ¿Permitirás que se diga que un sueño de mujer ha detenido al conquistador de Roma? Que el Senado entero espere por ti y que tú te escondas como un cobarde. Estas palabras golpean el orgullo de César más que cualquier amenaza. Con un gesto resuelto, se envuelve en su toga púrpura, símbolo de su poder absoluto, y se prepara para partir. En su camino hacia el Senado, un viejo adivino le lanza una última advertencia: cuídate de los idus de marzo. César sonríe con desdén y responde: los idus de marzo han llegado, a lo que el anciano replica con gravedad: sí, pero aún no han terminado. La curia de Pompeyo, ese majestuoso recinto donde los senadores debaten el destino de la República, se convierte en el escenario de la mayor traición de la historia de Roma. Los conspiradores, encabezados por Casio y Bruto, aguardan con impaciencia. Ocultan dagas bajo sus togas, sus corazones palpitan con la adrenalina de lo que están a punto de hacer. Han convencido a sí mismos de que César no es un hombre, sino una amenaza, un tirano que debe ser eliminado para que la República sobreviva. Sin embargo, en el fondo muchos de ellos tiemblan ante el acto que están a punto de cometer. Cuando César entra, la luz del día ilumina su imponente figura. Se muestra sereno, seguro de sí mismo. No ve enemigos, solo senadores, hombres que deberían ser sus aliados. Entonces, Tulio Cimbro se adelanta con una petición falsa, un favor que en realidad es solo una excusa para acercarse lo suficiente. Cuando César la rechaza, Cimbro no se aparta. En un movimiento repentino, agarra la toga del dictador, exponiéndolo ante los demás. El primer golpe es de Casio. La daga se hunde en su costado. César, sobresaltado, gira para enfrentarlo, pero antes de que pueda reaccionar, otros conspiradores lo rodean. Los cuchillos brillan mientras se clavan en su cuerpo. César lucha, se tambalea, trata de defenderse, pero son demasiados. La sangre empieza a empapar el suelo de mármol. Y entonces lo ve. Entre sus atacantes está Marco Junio Bruto, su hijo adoptivo, el joven en quien había depositado su confianza casi como un padre. El dolor del acero es nada comparado con el dolor de la traición. Sus labios se mueven, y en un susurro que apenas se escucha sobre el caos, pronuncia su última pregunta: ¿tú también, Bruto? Con esa frase, el último vestigio de esperanza en la humanidad se apaga en sus ojos. Su cuerpo se desploma inerte, a los pies de la estatua de Pompeyo, su viejo enemigo. Roma ha cambiado para siempre. El cadáver de Julio César yace en la curia de Pompeyo, su sangre formando ríos entre las grietas del mármol. Los conspiradores jadeantes observan la escena con una mezcla de alivio y horror. Lo han logrado. Han asesinado al hombre más poderoso de Roma. Pero en su mente resuena una pregunta inquietante: ¿y ahora qué? Esperaban que el pueblo los recibiera como libertadores, que Roma los aclamara por haber derrocado a un tirano. Sin embargo, han subestimado algo fundamental. César no era solo un hombre, sino un símbolo, y el pueblo lo amaba. Marco Antonio, el más leal aliado de César, ve la oportunidad de vengar a su amigo. Astuto y elocuente, se presenta en el funeral de César con su cuerpo ensangrentado, y con su famosa toga perforada por las puñaladas. Se sube al púlpito y con su discurso magistral, incendia el corazón de la multitud. Bruto es un hombre honorable, dice con ironía,
mientras levanta la túnica destrozada de César y muestra el lugar de cada herida. Con cada palabra, convierte el dolor del pueblo en furia. En cuestión de horas, Roma estalla en llamas. Casio y Bruto huyen, pero su destino ya está sellado. Perseguidos por las fuerzas de Marco Antonio y Octavio, el heredero de César, encuentran su final en la batalla de Filipos. Casio se suicida al ver su derrota inminente. Bruto, abrumado por la culpa, sigue su ejemplo. Los asesinos de César han perecido, y con ellos la república que creyeron defender. Julio César, en su muerte, logra lo que nunca pudo en vida. Su figura se vuelve eterna. Su nombre trasciende los siglos, y su asesinato marca el nacimiento del Imperio Romano. Roma no volverá a ser la misma, porque César, aunque muerto, jamás será olvidado.